Buenas tardes a todas, a todos los presentes. Muchas gracias por esta posibilidad de participar en este seminario, a pesar de hacerlo desde la distancia, que tiene que ver con el lugar en el que vivo y con el territorio desde el que estamos hablando. Formo parte de la Red por la Superación del Modelo Forestal, es lo que aparece ahí en en la portada de la presentación. Me gustaría que pudiera avanzar, por favor. Nosotros como red, desde hace más de 2 años nos venimos reuniendo. Partimos pensando que de pronto el modelo forestal nos complicaba, en qué medida nos complicaba, y empezamos a hacer diagnósticos participativos muy desde el sentido personal, desde la experiencia vital, muy intuitivo, casi con timidez, dudando de si teníamos derecho a cuestionar esto que para quienes nacemos acá es lo que nos rodea desde el principio. Y con el tiempo, bueno, empezamos en pandemia, así que llegamos a empezar a reunirnos presencialmente. Lo que ahí aparece es el primer encuentro presencial en la ciudad de Curanilahue. Continúe, por favor, con la presentación. Y fuimos confluyendo diferentes organizaciones que aparecen ahí descritas, detalladas, en esta visión de que el modelo forestal nos afectaba y afectaba a los ecosistemas de diversas maneras y en la necesidad de hacer diagnósticos participativos, de generar un discurso propio acerca de cómo entendíamos la trayectoria del modelo, y cuando ya teníamos la certeza de que este modelo nos había afectado a muchas, a muchos por años, entonces comenzamos también a denunciar y a buscar otras acciones ya abiertamente contra un modelo que queremos transformar. La siguiente, por favor. Como red, actualmente y también durante el proceso anterior constituyente, nos comprometimos con la protección de los derechos de la naturaleza, con respaldar la participación ciudadana, el ejercicio del Acuerdo de Escazú, facilitar el acceso a la justicia ambiental, promover la protección de la biodiversidad y promover mejoras significativas a nivel territorial y de la calidad de vida. Y ahí hay otra fotito de Curanilahue. La siguiente, por favor. ¿Qué estamos entendiendo por modelo forestal? Bueno, esta imagen es precisamente de una empresa forestal que no es nacional. No entendemos algo muy distinto. La diferencia es que lo vemos con ojos críticos. Nosotros sabemos que el modelo forestal implica todo el ciclo productivo que va desde el manejo de la semilla hasta la comercialización, ¿no? Pasando por las diferentes formas de producción y elaboración. La siguiente, por favor. La diferencia es que nosotros entendemos que bosque es algo diferente a monocultivo y eso es lo que las forestales intentan invisibilizar al hacer llamar bosque a sus plantaciones. Ahora, a la hora de revisar la trayectoria, cómo llegó a configurarse este modelo, coincidimos en la reflexión que realiza el señor Millaleo al principio de este seminario. Nos damos cuenta que el modelo forestal se caracteriza y es también consecuencia, resultado de un largo proceso de concentración de la propiedad y del uso de la tierra. Entonces ahí pongo para recordarnos, ¿no es cierto?, cómo fue el proceso a través del cual se empezó a distribuir la tierra en Chile a través de las Mercedes, eh, y también a través de las encomiendas de indios. Existen aquí dos elementos que quiero subrayar. La tierra y las personas son tratadas como un capital y empiezan a surgir estas dos categorías de seres. Están los seres que son dignos de una merced, que son dignos de una hacienda, que son dignos de un fondo, y están los seres que somos un capital de trabajo, ya que empieza con los indios encomenderos y que luego se va transformando hasta el campesinado. Es a este proceso al que se suele llamar despojo territorial, y nosotros coincidimos en el análisis de que este despojo territorial forma parte de la historia del modelo forestal. La siguiente, por favor. Entonces luego, en el capítulo siguiente de la historia, ya pasando de la colonia a la república, nos encontramos con que las Mercedes pasaron a ser estancias, haciendas, hijuelas, fundos, pero que todas son expresiones de una concentración de la propiedad de la tierra, y que a su vez las personas, ¿no?, siguen teniendo estas dos categorías. Está el patrón, está el peón, está el hacendado, y en contraste están los indios, están los mulatos, están los mestizos, luego los inquilinos, los peones, los medieros, finalmente los campesinos.
Nosotros, nosotras, las que empezamos a reunirnos para hablar de esto, somos herederos de esa tradición. Y lo bonito quizá del proceso es que si bien varios de nosotros somos profesionales, surge de nuestras historias personales y locales esta sensación de ser herederos de los que no tenían tierra, de los que nos mudamos a la ciudad porque no había espacio en el campo, y de los que vimos cómo se transformaba el paisaje con o sin nuestra opinión y nuestro interés, ¿ya? Entonces ahí está el contraste también de fotos históricas de lo que era la propiedad de la hacienda y las viviendas de los campesinos. Este tema es abordado ampliamente por Gabriel Salazar y nosotros a lo largo de estos años nos hemos ido informando, leyendo, compartiendo perspectivas basadas también en la literatura. La siguiente, por favor. Se saltó una. Eh, También fue parte del análisis al principio de este seminario, algo que ya marca un hito en el proceso de transformación de la propiedad, que es el proceso de reforma agraria y de contrarreforma agraria. Hago esta reflexión como parte de la invitación de este seminario a hacer memoria. No es que siempre estemos hablando de esto, pero la reforma agraria, más allá de ser un recuerdo de un proceso histórico que convocó a la población campesina a creer que podía ser propietario de la tierra que era capaz de trabajar, fue un proceso que intentó transformar esta historia según la cual existía una concentración de la propiedad. Y bueno, los propietarios reaccionan violentamente. Nosotros creemos que la contrarreforma agraria que se produce en un contexto de dictadura, ¿no es cierto?, viene a ser este golpe de rebenque que nos dice, no señor, esto no va a cambiar. La siguiente, por favor. ¿Se escuchó? Ahí están tratando, pero se queda pegado. Espera un poco. Ah, ya. Bueno, hoy en día el modelo forestal que enfrentamos las comunidades urbanas y rurales no es una realidad nueva, no es una realidad que emerge en los 80, sino que es la continuidad de esta gran propiedad. Muchos campesinos que participaron de la reforma agraria y cuyas propiedades fueron expropiadas con la contrarreforma, no tuvieron acceso a la justicia y hasta el día de hoy reclaman por la restitución de tierras que en algunos casos les fueron expropiadas ilegítimamente. Y al menos en el primer encuentro contamos con la participación de los vecinos de Mundo Nuevo, Curanilahue, que están en esa lucha que, al igual que la del pueblo mapuche, ha sido criminalizada hasta el día de hoy. La siguiente, por favor. ¿Por qué hablamos de concentración de la propiedad y uso de la tierra? ¿Qué relación tiene este viejo discurso acerca de los latifundios y el modelo forestal actual? Bueno, para graficarlo un poco, lo que aparece en la foto de la izquierda es la comuna de Santa Juana. Lo que aparece en color rosa es la zona urbana, ¿ya? Toda nuestra vida transcurre, y en general esto ustedes lo pueden ver replicado en todas las comunas con datos de CIREM, toda nuestra vida transcurre en esos pequeños pedacitos de tierra. El resto es lo que llamamos zona rural. ¿Pero qué es la zona rural? La zona rural no es ese espacio imaginario en el que transcurre una vida como folclórica, ¿no? Ese espacio rural en la actualidad es la gran propiedad y en nuestro caso la gran propiedad forestal. Al otro lado hay un cuadro que también es de Siren y en el que aparece la distribución de la superficie física regional por tipo de uso de suelo. Si ustedes se fijan, el uso de suelo para población urbana e industrial no se ve. Y la razón por la que no se ve es porque está entre el 1,1 y el 1,4%. Toda nuestra vida, todas nuestras dificultades para tener acceso a vivienda transcurren en ese 1,4%. Quizá en otros territorios pueda variar, pueda acercarse a un 2, pero no se va a acercar al 34,7% que ocupan de la superficie física regional las plantaciones forestales. Hoy en día las plantaciones forestales son el principal uso de la tierra y la única razón por la que no hablamos de latifundio es porque ellos han distribuido las plantaciones
diversificándolas a través de diferentes propiedades con distintos roles, pero que son todos de propiedad de la misma empresa, o de particulares que realizan plantaciones que luego le venden a las forestas. La siguiente, por favor. Este mapa es el más nuevo, es de la contribución de Jorge Félix del Departamento de Planificación Territorial de UDEC. También está basado en datos del mismo estado, ¿ya? Y lo que nosotros podemos ver en rosa es el monocultivo forestal y en los otros colores los otros sectores productivos o tipos de uso de suelo, ¿ya? Y muy chiquitito se puede ver que en provincias como Biobío, el 38,67% de la superficie se usa para monocultivo y en Ñuble más del 30% también se usa para monocultivo, ¿ya? O sea, estamos reforzando que el modelo forestal se caracteriza por ser el mayor propietario de suelo en la región del Biobío y en otras regiones llamadas con vocación forestal. La siguiente, por favor. Además de la concentración de la propiedad de la tierra, existe una concentración de la propiedad del capital. Sabido es que los dos principales grupos económicos propietarios de empresas forestales son Empresas Arauco y CMPC. Ya solo Empresas Arauco posee más de 1 millón de hectáreas de monocultivo forestal. La siguiente, por favor. Pero como los tiempos cambian, quienes son propietarios, quienes han sido históricamente propietarios de la tierra, saben que eso ya no es suficiente. Además de la concentración del suelo y de la concentración del capital, tenemos que hoy en día ellos participan de la formación académica y son cofundadores de universidades. ¿Qué se enseña en estas universidades? ¿Qué se enseña en DUOC, UC, sede de nacimiento, con financiamiento de CMPC? ¿Qué se enseña y qué investigación se realiza cuando la investigación la financia CMPC? La siguiente, por favor. E incluso, si bien no son propietarios, una de las principales entidades a cargo de fiscalizar el funcionamiento de la industria forestal, que es CONAF, recibe inversiones anuales, según se declara en la página del Ministerio de Agricultura, más de 90.000 millones de pesos anuales recibe CONAF para poder realizar, ¿no es cierto?, para poder invertir en brigadistas y recursos necesarios para combatir el incendio. Esto es muy bien visto y es muy divulgado, pero ¿con qué objetividad puede una entidad fiscalizar el funcionamiento de la empresa forestal si parte importante de su financiamiento proviene de la misma industria que tiene que fiscalizar? Esta influencia indebida ocurre a vista y paciencia de todos nosotros y está tan naturalizada como la continuidad de la magnitud de la propiedad forestal. La siguiente, por favor. ¿Qué nos espera en el futuro? No sabemos, pero no todo se resume con el análisis relativo al modelo forestal en la región del Biobío y Ñuble. También hay otras industrias. El mapa que reproduzco es de Serna-Geomín, es el mapa de las concesiones mineras y es el siguiente uso de la tierra que seguramente busca poder materializarse para la explotación del litio y de otros minerales que son considerados necesarios para las transformaciones que estamos viviendo. La siguiente, por favor. ¿Se escucha bien hasta aquí? Sí, se escucha muy bien. Bueno, estas reflexiones han sido colectivas, se han dado a lo largo de los 2 años. También en ese transcurso, al principio con timidez y ahora con total certeza, hablamos de extractivismo. El extractivismo no comienza con la contrarreforma agraria y no comienza con Corma, ya ahí reproduzco un relato de un libro del año 47 de Víctor Bianchi, y hay varios otros que ya dan cuenta de cómo la erosión del suelo y la pérdida de la calidad del suelo tenían relación con la erosión, la que a su vez estaba asociada a prácticas agrícolas y prácticas de deforestación completamente depredadoras de la biodiversidad. La siguiente, por favor. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de extractivismo? Fuimos aprendiendo gracias a que algunas compañeras de la red fuimos buscando realizar investigaciones, algunas autogestionadas, otras con participación en fondos públicos.
Y en esas investigaciones fuimos conociendo el significado, ¿no es cierto? Extractivismo es este proceso a través del cual se obtiene, a partir de la extracción, grandes volúmenes de recursos naturales que no son procesados o se procesan en forma limitada. Y nosotros dijimos, sí, creemos que el modelo forestal también es extractivista. Y quizá no se parece a la minería, quizá parece verde, pero nosotros hemos venido a demostrar por qué creemos que es extractivista y por qué muchos coinciden en esto. La siguiente, por favor. Em, bueno, me voy a saltar esa, continúo. Bien, la evidencia de que el modelo forestal es extractivista se puede contemplar al hacer un simple contraste entre la densidad de los bosques en el año 1550, esto es una estimación, y la que se grafica ahí como propia del año 2007, el extractivismo que llevó al territorio a esta pérdida significativa del 51% de su cobertura de bosque no es exclusivamente forestal, también es agrícola. También hay un proceso de transformación de los ecosistemas con el paso del tiempo, pero sí es fuertemente forestal. La siguiente. En la actualidad, en la región del Biobío, el monocultivo forestal ocupa 875.000 hectáreas, ahí aparecen en una especie de café, y el bosque nativo es lo que aparece más cerca al cordón cordillerano, en un verde más claro, ¿ya? Ya hablamos de los porcentajes previamente, pero lo relevante aquí es que cuando se habla de que el bosque nativo se conserva, esta conservación de la biodiversidad no se distribuye de igual manera en todos los paisajes, y la provincia de Arauco, por ejemplo, y la provincia de Concepción han sido víctimas de una fuerte pérdida de biodiversidad, y solo se conserva algo de la biodiversidad nativa en la provincia del Biobío, en zonas cercanas a la cordillera. La siguiente. Entonces, en nuestro análisis de los diferentes encuentros que hemos realizado, hemos llegado a concluir que los problemas asociados al modelo forestal implican o tienen relación con incendios forestales, degradación y contaminación del suelo, sequía y disminución de calidad del agua, pérdida de la biodiversidad, deterioro de la diversidad económica y biocultural, limitación de acceso a vivienda, coexistencia de problemas laborales, salariales y conflictividad con pueblos originarios. La siguiente. Uno de los efectos más conocidos, el más reciente, es la afectación por incendios. Quienes no lo han visto, ya es raro porque fue ampliamente divulgado, pero eso que se ve en rojo son las zonas afectadas por incendios entre el 2 de febrero y el 2 de marzo del 2023, con fuente en la vista que se puede obtener en el programa NASA FION. La siguiente. Y ahí están también conocidas consecuencias relativas a la cantidad de pérdidas de personas, de viviendas, de familias y de hectáreas. Continuemos. Continúe. Me voy a saltar algunas. Ahora, con respecto a los incendios forestales, lo terrible, lo difícil para nosotros es que precisamente como enfrentamos la gran propiedad forestal como algo que genera un impacto colosal sobre nuestros paisajes y territorios, también enfrentamos cómo el monopolio de los medios de comunicación invisibiliza, transforma o incluso deforma verdades. Estos datos están presentes en un informe de la propia CONAF y tienen relación con la causa de los incendios. Se ha dicho públicamente que los incendios son en su mayoría intencionales, de acuerdo a los datos de CONAF, eso es falso. Si bien se sabe que la mayoría de los incendios son por causa antrópica, o sea, son provocados por el ser humano, más de un 60% de estos casos fue causado de forma accidental. Por lo tanto, no se puede considerar al terrorismo como la principal causa o responsable de la ocurrencia de incendios forestales. La siguiente, por favor. En el contexto de incendios forestales, nosotros como red
además de denunciar, además de cuestionar, además de plantear que estos incendios están relacionados con la magnitud de los monocultivos, también quisimos apoyar a las víctimas de incendios forestales, tratando de promover que se hicieran denuncias. El video que se presentó ahora al principio fue cedido voluntariamente por personas víctimas. Ellos mismos grabaron esos videos y lo cedieron porque están participando de un proceso de demanda colectiva, entre comillas. Sabemos que la figura de demanda colectiva no existe. Nos costó meses conseguir personas que quisieran representarnos, nos costó meses lograr el acceso a la justicia. Muchos dijeron que no, muchos dieron un paso al costado, porque no querían verse involucrados demandando al Estado, o porque, y no podemos culpar de eso a nadie, porque no querían ser sindicados como abogados o abogadas que estaban demandando a las forestales, y porque incluso en un caso, me acuerdo textual, que me dijo no porque yo ya fui amenazado. En ese escenario, a algunas personas que estamos demandando, que valientemente seguimos en eso y somos más de 50 personas que estamos buscando justicia y reparación, logramos que algunos abogados ad honorem por ahora, a las costas, como dice, accedieran a participar de un proceso judicial que está recién, de acuerdo a los tiempos de estos procesos en Chile, comenzando, y que ha permitido tener una mínima esperanza de acceso a la justicia. Cuando comenzamos a trabajar con estas personas, estaban completamente desamparadas, sin ninguna solidaridad más allá de recibir agua y alimentos. Hoy en día, obviamente, están buscando compensaciones también. No estamos en una demanda civil, no hemos llegado a eso, pero creemos que las personas tienen derecho a reparación y a justicia, y por raro que parezca, costó que esto se entendiera. Se pensó mal de la gente que buscaba justicia. Parecía que la única demanda posible era una demanda de orden ambiental, y después de ya cerca de 8 meses en los que hemos seguido adelante, sostenemos firmemente que tenemos derecho y que queremos que paguen, porque sabemos que hay responsabilidades además de culpabilidad. En ese escenario, algunas personas, muchas, se dieron sus relatos a través de entrevistas, y aquí lo que se reproduce es es uno de los relatos acerca de los terribles momentos que vivieron las personas que fueron víctimas de incendios forestales. La siguiente, por favor. Continúa. Saltemos eso. Los datos estadísticos ya son más o menos conocidos. Acá, para subrayar por qué nosotros creemos que, además de que alguna persona pudo haber provocado intencional o casualmente los incendios forestales, existen responsabilidades públicas y privadas en su ocurrencia, tiene que ver con que, como se ha visto, un porcentaje mayoritario de la superficie física regional es de monocultivo forestal, y que la propagación del fuego se produce fundamentalmente a través de los monocultivos forestales. Más de un 40% de la superficie quemada, y en algunos casos más de un 60% de la superficie quemada, es terreno de uso forestal. La siguiente. Lo que se observa en las fotos es la ausencia de protección del derecho a la vida, del derecho al trabajo, a la diversidad productiva, a la ruralidad. En estas comunas, en Los Álamos, en Curanilahue, en Menque, en Contulmo, si ustedes pudieran ver bien las gráficas, los monocultivos llegan hasta el patio trasero de las casas. A veces se producen adentro de la zona urbana, eh, y eso hizo que las personas de estas comunidades pasaran semanas en verano haciendo cortafuegos con sus propias manos, porque los equipos que se pusieron a disposición para combatir los incendios fueron absolutamente insuficientes ante la emergencia. La siguiente, por favor. Continúe. Pase a la otra. ¿Por qué también creemos que los monocultivos forestales son responsables del riesgo de incendio? Porque el eucaliptus, junto con disminuir significativamente la cantidad de agua disponible, tiene en sus hojas sustancias inflamables, ¿no es cierto?, que hacen que sea una de las especies más inflamables de las que se presentan en el territorio nacional. Ahí se cita el estudio. Hay otro estudio en curso de la Universidad Técnica Federico Santa María, está en curso desde el año pasado,
estamos esperando su publicación, pero es difícil encontrar en Chile publicaciones de algo tan necesario como cuál es el punto en el que se inflaman las especies vegetales, porque, bueno, si las propias universidades reciben financiamiento de las industrias forestales, difícilmente todos van a sentirse motivados a subrayar sus debilidades. Pasemos a la siguiente. Siguiente. Voy a saltarme algunas, así que le voy a decir siguiente varias veces. Siguiente. Silvana, estamos con el tiempo. Sí, por eso. Continúe. Más adelante. Más adelante, por favor. Bueno, con esto voy a terminar. Lo que nosotros hemos querido subrayar en esta presentación es que existe una historia según la cual el uso de suelo se ha visto monopolizado por algunas familias y que en contraste existe población campesina y nueva ruralidad que tiende a vivir en la periferia de la gran propiedad rural o en lo que se ha venido a llamar la interfase urbano-rural. Es esta población precisamente la población que ha sido la principal víctima de los incendios forestales. Es esta población la que es víctima de los herbicidas que se usan para controlar los monocultivos. Es esta gente con la que hemos estado tratando de trabajar, levantando investigaciones, apoyando sus procesos de denuncia, porque son ellos los que vienen a ser la última parte, el último capítulo de esta larga historia de despojo, de desplazamiento eh, que hemos visto a lo largo de la historia de Chile y que está terminando por acabar por completo con la ruralidad, sobre todo en las regiones que hemos mencionado, que van de Maule a Biobío, Araucanía, Los Ríos. Más adelante, quiero mostrar una última diapositiva. Continúe. Más adelante. Nosotros tenemos algunas propuestas. Hace poco estuvimos presentando en la comisión de emergencia en la Cámara de Diputados. Otros compañeros pudieron participar allá. Continúe. Adelante, Selma. Más adelante, más adelante. Más adelante. Voy a llegar al final. Bueno, ahí. Esa es la diapositiva con la que me quiero despedir. Ahí aparecen otras fotos de encuentros en Santa Juana, en Tomé. A partir de esos encuentros nosotros sostenemos que es fundamental que se realice una nueva normativa que corrija la planificación territorial de manera tal que se protejan los derechos humanos y se protejan los derechos de la naturaleza. Por eso estamos intentando entablar diálogos con instituciones que nos permitan incidir en la modificación de la normativa territorial para que los planos reguladores y para que los instrumentos de planificación territorial contemplen a la población rural y contemplen la necesidad de la protección de la biodiversidad. Con respecto a las acciones necesarias para lograr esta transformación, sabemos que está súper difícil. El nivel de concentración del poder llega a tal punto que incluso los poderes del Estado que deberían garantizar el acceso a la justicia actúan lentamente y en muchos casos con resultados que están muy por debajo de lo que espera la ciudadanía. Para nosotros, si bien estamos trabajando con las instituciones y agradecemos esas oportunidades de participación, es fundamental que todas las organizaciones y que también la academia se involucre activamente en la necesidad de fortalecer a las organizaciones territoriales, de convocar a las personas, de educarlas, para que con ese respaldo territorial se puedan sostener los pocos avances que hemos tenido, como por ejemplo la existencia de los tribunales ambientales o de los servicios de evaluación ambiental. Sin que las personas se organicen y sin que las personas ejerzan presión, el cerco comunicacional y la constante pérdida de autonomía de los poderes del Estado y la pérdida de autonomía de las instituciones fiscalizadoras nos ponen en un severo riesgo para nuestra integridad y para la integridad de los ecosistemas. Me despido no sin antes señalar que, como por todos es sabido, estamos en contexto de cambio climático. En este verano se quemaron cerca de 500.000 hectáreas. En el verano que viene podemos llegar a ser víctima de alrededor de 1 millón de hectáreas perdidas a través de incendios forestales y una cantidad también mayor de vidas humanas perdidas.
No reaccionemos cuando es tarde. Necesitamos que nos tomemos esto en serio y les pedimos, por favor, como Red por la Superación del Modelo Forestal, que se involucren activamente en buscar las medidas preventivas. Nos quedan 3 o 4 meses para generar campañas comunicacionales que adviertan al Estado que si no se involucran, estamos siendo todos cómplices de un genocidio y de un ecocidio todavía mayor a aquel del cual hemos sido testigos. Muchas gracias.